Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera, hermanos, que vayamos a la Escritura, al Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 19. Esta mañana nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del Evangelio según San Lucas. Vamos a ver ahora desde el versículo 7 hasta el versículo 19. Y la palabra del Señor dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, nosotros estamos viviendo en los días donde existe mucho interés en las cosas que van a suceder en el futuro. Y una prueba de ello es la literatura que nosotros podemos encontrar tanto en el campo secular como también en el campo religioso, en el campo de la religión. Hubo, por ejemplo, si ustedes se acordarán, una predicción maya, por lo cual se decía que en el año 2012 iba a ser el fin del mundo. También nosotros hemos visto pues que existen películas cristianas, que es una saga que habla de dejados atrás, es el título, y comienza a hablar de tribulaciones, de cosas que van a suceder y todas esas cosas. Lo que nos demuestra esto a nosotros, y aun cuando, por ejemplo, comenzamos a ver que las personas tratan de interpretar las cosas que están sucediendo a través del mundo por profecías, por medio de profetas. Por ejemplo, vemos Nostradamus, las profecías de Nostradamus. Cuando hubo ese golpe a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, las personas comenzaron a ir a la Biblia y comenzaron a ir a las profecías de Nostradamus. Podemos ver la gran proliferación de brujos. Existen brujos para muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver de que aún hasta el fútbol, hermanos, aún hasta el fútbol es el terreno donde los brujos se mueven. Que si el delantero peruano era levantada su sanción o que si no era levantada. Esto nos demuestra a nosotros de que las personas siempre están pensando en el futuro. ¿Qué sucederá en el futuro? Pero nosotros vamos a ver las cosas futuras dentro de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, dentro de lo que la palabra de Dios nos instruye. Hemos leído una parte de lo que es el discurso del Monte de los Olivos que el Señor dio a la multitud que le escuchaba, y la explicación también que le estaba dando Él a sus discípulos. Las personas, nosotros podemos ver que son más sensibles en cuanto a los diferentes fenómenos naturales.
Como por ejemplo ahora se habla de grandes terremotos y verdaderamente vemos eso, de que los terremotos cada vez vienen con mayor intensidad, mayor duración, mayor devastación, más muertes cada día. Y lo que hacen las personas es inmediatamente llevar esto al campo de la profecía y ya se está hablando de el fin del mundo. Vemos también que hay grandes incendios en muchas partes del mundo. Los bordes de los ríos, como nosotros hemos visto que ha pasado aquí en el norte de Perú, y vemos que pasa también en otros lugares. Existen lluvias torrenciales, los ríos se desbordan, los carros están prácticamente flotando en las calles y eso se relaciona con el fin de los tiempos. Vemos también nosotros que vemos los eclipses. Las personas cuando ven de que el sol comienza a ponerse negro por causa de un eclipse, inmediatamente viene también el pensamiento de hechos futuros que están relacionados con el fin de los tiempos. Igual con los meteoritos. Vemos a veces en los periódicos que los meteoritos o los astrólogos o ellos mismos hablan, los mismos periodistas, hablan de que los meteoritos van a pasar muy cerca de la Tierra. O se habla de que un meteorito puede impactar la Tierra y hasta se ha hecho una película de eso que se llama Armagedón, donde la Tierra manda una nave espacial o dos naves espaciales para defender y que ese meteorito no destruya la raza humana y no destruya la Tierra. Pero todas esas cosas, como yo les digo, demuestran un marcado interés de las personas por las cosas futuras que van a suceder. Se acerca el fin. O sea, todas estas cosas que nosotros vemos traen a las personas la idea de que el fin del mundo se está acercando. Ese es el pensamiento de todos. Sin importar si ellos son creyentes o no son creyentes. Esa es la conclusión a la que se llega a partir de una lectura de todos los fenómenos naturales que vemos en la tierra. Sabemos que la madre naturaleza no existe. Sabemos que Dios es la causa de todo esto. No entendemos por qué Dios está haciendo esto, pero cuando vamos a la Escritura, sí vemos de que son parte de las señales que están en la Escritura. Se acerca el fin, es lo que dicen las personas. Sin embargo, podemos ver de que aunque el fin se acerca, o aunque se cree que el fin está acercándose, el pecado aumenta. Es algo contrario. Si nosotros vemos de que el fin se acerca, se está aproximando ese tiempo en que tenemos que comparecer delante de un juez. El fin se acerca, pero nadie enmienda su camino a causa de esas señales. El fin se acerca, pero la iglesia se ha convertido al mundo y no el mundo a la iglesia. El fin se acerca, pero nadie mira a la iglesia siquiera como un lugar donde alguien puede escuchar una noticia acerca de la salvación. Y eso es algo raro, hermanos. Las personas no buscan a la iglesia de Cristo a pesar de todas estas señales que nosotros vemos y que las personas dicen, se acerca el fin del mundo. Yo les decía que esta mañana nosotros vamos a continuar con el estudio de este Evangelio según San Lucas. Y nosotros estamos en el contexto del Monte de los Olivos, el cual es un discurso escatológico. Está relacionado con las últimas cosas. Eso es lo que se llama la escatología. Y esta enseñanza, hermanos, también ha sido registrada tanto por Mateo en el capítulo 24 y por Marcos en el capítulo 13. Y este discurso se desarrolla a partir de la predicción que el Señor hace de la destrucción del templo, que nosotros estuvimos viendo precisamente la semana pasada. El templo vimos nosotros que era el centro de la religión judía. El centro de la religión judía. Pero que ese mismo templo pudimos ver que había sido convertido en cueva de ladrones por todo ese pueblo judío, por toda esa clase religiosa judías. ¿Para qué? Para convertirlo en un escudo que los proteja a ellos de vivir cometiendo pecado e iniquidad. Es decir, ellos veían el templo como un cristiano nominal, un apóstata lo vería ahora. Yo voy al servicio los domingos, paso la cena del Señor, canto los himnos al Señor, tengo comunión con los hermanos. Muy bien, ya todos mis pecados pasados han sido limpiados por esa acción que yo hice.
Y ahora yo tengo mi conciencia tranquila para continuar esta semana que comienza nuevamente en la iniquidad y en nuevos pecados. Eso es lo que habían hecho ellos, un escudo. Y cuando el Señor habla de la destrucción del templo, para un judío, hermanos, para un judío estaba la relación del fin del mundo. Ellos decían, el templo se va a destruir, entonces el fin del mundo se acerca. Si ya no hay templo, ya no hay necesidad de la existencia del mundo. Eso es lo que ellos pensaban en sus días. Por eso es que cuando el Señor Jesús habla de la destrucción del templo, ellos estaban muy desesperados, ellos estaban asombrados, estaban estupefactos. ¿Qué? ¿Ya se va a acabar todo entonces? Es por eso la urgencia de los discípulos en buscar al Señor de una manera privada, como leemos en los evangelios, para hacerle las preguntas. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? En realidad, hermanos, si nosotros revisamos los otros evangelios sinópticos que narran el inicio de este discurso escatológico del Monte de los Olivos, vemos que en realidad le hacen 3 preguntas al Señor Jesús. 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y ya entendemos lo que significa el fin del siglo, de este siglo malo, del presente siglo malo. Y considerando estas 3 preguntas, sabemos entonces que no todas las señales que están descritas aquí en la palabra de Dios, en cualquiera de estos evangelios, son necesariamente la señal del fin del mundo. Entre el tiempo de la ascensión de Cristo y el tiempo de su segunda venida, se está hablando de estas señales que van a ocurrir aquí. Está hablándose de las señales de ¿qué? De los últimos días, de los últimos días. Lo que nosotros encontramos aquí en Lucas es una primera advertencia espiritual. La palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es decir, van a venir tiempos de engaño, tiempos de mentiras. Nadie debe engañarnos. Esa es la advertencia, porque dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos vendrán en el nombre de Cristo, pero no vendrán bajo la autoridad del Señor como si fueran enviados por Cristo, sino que vendrán algunos diciendo que cada uno de ellos es el Cristo. Hermanos, ¿esa profecía se ha cumplido? Se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Porque la historia de la iglesia, hermanos, ha registrado entre el tiempo de el emperador Adriano hasta el año 1682, 24 mesías falsos. Durante ese tiempo se levantaron 24 personas diciendo, yo soy el Cristo. Hace poco también nosotros, bueno, no hace poco, eso ha sido posiblemente hace unos 14 o 15 años atrás, creo que se levantó un movimiento de un puertorriqueño que decía que él era el Cristo. No sé si gracia común, algo así se llamaba, usaban la palabra gracia para ellos tener su secta. Y ese hombre aparecía en muchas fotografías en los periódicos, bebiendo whisky y fumando cigarrillos. Ese hombre creo que ya murió de cáncer, pero eso nos enseña de que hay muchos todavía de que siguen levantándose diciendo yo soy el Cristo. Y antes de esa fecha del emperador Adriano que hemos citado, y después de la ascensión de Cristo se cuentan otros falsos cristos. Por ejemplo está Dositeo, un samaritano. Se dice que Simón el mago también dijo en una oportunidad que él era el Cristo. Y también de otro que se llamaba Teuda, quien dijo lo mismo en el río Jordán, donde el Señor había sido bautizado. Entonces vemos, hermanos, que esta profecía que el Señor hace es una profecía que nosotros debemos de tener en consideración, porque son las palabras del Señor, son importantes para nosotros. Las señales en la naturaleza tienen gran importancia porque el Señor se tomó el tiempo de decírnosla para nosotros.
Existirá también una persecución, es lo que vemos en la Escritura. Se van a perseguir a los creyentes, ¿por qué? Por causa del nombre del Señor. Y esta señal ha sido cumplida en el tiempo. Si leemos el libro de los Hechos, ahí vemos encarcelamientos, vemos prisiones. Si leemos a Pablo, él también habla de que había sido azotado por los judíos. Persecución en el tiempo apostólico, persecución después del tiempo apostólico, persecución también en nuestros días y a través de todos los años. La Biblia a nosotros nos habla de esta clase de tribulación para los creyentes verdaderos. Un creyente falso nunca ha sido perseguido, sino que los creyentes quienes afirman el nombre y el Evangelio de Cristo no solamente por el testimonio de sus bocas, sino principalmente por el testimonio de sus vidas. No solamente porque hablan la verdad, sino porque esencialmente la viven. Desafían a las tinieblas, y ese desafío a las tinieblas tiene como respuesta a las acciones del príncipe de las tinieblas y de sus seguidores. La luz es aborrecida por la oscuridad, así como la santidad es odiada por el pecado. La lealtad a Cristo tiene una recompensa, hermanos, y esa recompensa se llama sufrimiento. El Señor dice que esto es una oportunidad para testificar de Cristo. Y esa profecía también ha sido cumplida, hermanos, a través de los años. William Hendrickson relata que había 3 maneras en que los creyentes testificaban de Cristo, y hay que prestar atención a esto, porque esas son las 3 maneras en que se testifica de Cristo en ese tiempo, en nuestros tiempos y en los tiempos que vienen. Por medio de las palabras de sus bocas. Nosotros testificamos de Cristo cuando hablamos, decimos Cristo es Señor. Como les contaba, ¿no?, que hace un momento antes de venir para la iglesia había un testigo de Jehová en mi puerta. Y yo le dije al testigo de Jehová que no le iba a recibir, él quería darme un tratado, uno de esos libros. Y yo le dije, yo no voy a recibir tu tratado porque tú dices que Cristo no es Dios. No, yo sí creo que Cristo es Dios. No, es mentira, yo conozco que tú dices que Cristo no es Dios. Y esa Biblia que tú tienes, que no debería llamarse Biblia, en realidad es simplemente una traducción que ustedes han hecho las cosas a su gusto. Ellos no testifican de Cristo como Hijo de Dios, como una persona, la segunda persona de la Trinidad. Pero nosotros debemos de testificar a Cristo con nuestras bocas, y eso no es muy difícil. También la escritura, Hendrickson nos dice que en la Escritura se nos enseña de que debíamos testificar de Cristo por medio de nuestra conducta personal. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué tan diferentes somos nosotros del mundo? Eso es testificar de Cristo. Hendrickson también dice que testificamos de Cristo por medio de nuestros cantos, de lo que cantamos, Bueno, los cantos que nosotros tenemos deben ser cantos distintos a los cantos del mundo. Aunque ahora existe un esfuerzo dentro de la misma iglesia para que nuestros cantos sean los mismos que el mundo tiene. El Señor también habla de la traición, que nosotros leemos la Escritura. Dice la palabra de Dios: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Traición. Y matarán a alguno de vosotros. Traición. Y dice la Escritura: seréis aborrecidos por todos, por causa del Señor y de su Evangelio. Seremos aborrecidos por todos. ¿Por qué? Porque daremos testimonio no solamente con nuestras bocas, vamos a dar testimonio con nuestras vidas, con nuestros cantos, los cuales son diferentes a los cantos del mundo. Y vamos a ser aborrecidos por nuestras familias, vamos a ser aborrecidos por los falsos hermanos
vamos a ser aborrecidos y también vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Un aborrecimiento de toda clase de personas. Dice, seréis aborrecidos por causa de Cristo, por todos, sin importar edad, sin importar el estado social de la persona, su grado cultural, nada, por todos, dice la Biblia que vamos a ser aborrecidos. Pero yo quisiera que prestemos en esta mañana, hermanos, una atención a los dos últimos versículos que hemos leído en el Evangelio de Lucas. Están en el versículo 18 y 19. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Miren ahora todo el contexto que nosotros estamos viendo. El Señor nos advierte que no debemos ser engañados. El Señor nos advierte que vamos a tener persecución. El Señor nos dice a nosotros que vamos a ser aborrecidos por causa de todos. Y ahora nos dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Primero nos enseña un escenario, hermanos, donde existe una impiedad total. Y después el Señor nos enseña qué cosa. Después de todo ese escenario negativo, podemos decir, nos da palabras de consuelo y nos dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Van a vivir en medio de todo ese caos, de toda esa persecución, de toda esa traición, pero ni un cabello, ni uno solo, de vuestra cabeza perecerá. Y además agrega, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esas son las palabras de consuelo que comienzan en el versículo 18. Hasta nuestros cabellos están en las manos del Señor, hermanos. Eso es lo que el Señor dice. Él se está preocupando por el mínimo detalle de nosotros. Nuestros cabellos. Las palabras del creyente en medio de la aflicción, en medio de esta aflicción que vemos, deben ser como las del creyente Job. Cuando en Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y en el versículo 19 nos habla a nosotros palabras de advertencia. Advertencia para todos los que hemos profesado la fe en Cristo. Y es la necesidad de ser perseverantes en los postreros días, o la necesidad de ser perseverantes en los días finales. Y el título de nuestro mensaje de hoy es precisamente ese. El que persevere apartado de la iniquidad será salvo. El que persevere apartado de la iniquidad, ese será salvo. Y dijimos al principio que las personas se interesan mucho en los acontecimientos futuros, se interesan mucho en el fin del mundo, y muchos cristianos también se preocupan por ello. Y una de las señales que aparecerá en los postreros días, en estos días finales, en los días en que nosotros estamos viviendo, es el incremento de la impiedad. Miren cómo dice Mateo, este mismo discurso que el Señor está diciendo en el Monte de los Olivos. Miren cómo lo dice Mateo 24, versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar apartado de la iniquidad, de la maldad que abunda, ese será salvo. Y mire cómo dice Lucas 21:19 en la versión Reina Valera avanzada. Dice, por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Y no tenemos, hermanos, ninguna duda de que estos dos versículos expresan la misma idea. Yo quisiera que desarrollemos nuestro pasaje viendo precisamente el cumplimiento de esta profecía del Señor. Primeramente, vemos que el Señor nos habla del incremento de la maldad. Y esta profecía se viene cumpliendo desde el tiempo de Jerusalén hasta nuestros días. La palabra maldad
que leemos en nuestra versión en español es una que tiene un significado bastante amplio, bastante profundo, y debemos conocerla en esa medida, en esa dimensión, para que podamos nosotros entender las palabras del Señor Jesucristo. La palabra maldad viene de la unión de dos palabras griegas, nomos. Sin nomos, ley. Traducido literalmente significa no ley. Por el incremento, porque se amplía, porque crece la no ley, el amor de muchos se enfriará. Entonces el significado es referido ¿a qué? A la actitud de las personas, en el sentido de que ellas rechazan la ley de Dios de manera rebelde. Cuando dice el incremento de la maldad, está hablando de personas que rechazan la ley de Dios de forma rebelde, de manera abierta. Y esta actitud es un hábito en la vida de las personas, es precisamente un estilo de vida. Y esa misma palabra está en otro versículo también del Nuevo Testamento. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado. Esa palabra pecado es maldad en el contexto que vemos. Dice la Escritura, todo aquel que Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, hermano, todo aquel que vive rechazando la ley de Dios en una actitud de rebelión contra Él. En una actitud. Mire cómo dice el diccionario Vine. Dice, esta traducción es desafortunada, esta que hemos leído en la epístola de Juan. Todo aquel que comete pecado. Anomía no es meramente infracción de la ley. No es simplemente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Besson traduce más literalmente: todo el que hace el pecado hace también la ilegalidad, y el pecado es la ilegalidad. Y Dios nos dice a nosotros en este pasaje de Mateo 24 que su ley, la ley de Dios, va a ser rechazada abiertamente por las personas. Dios nos dice que las personas van a querer vivir al margen de la ley, de su ley. Las personas no querrán tener ninguna clase de límites en su vida. La gente no quiere que nadie le ponga vallas a su vida. No querrán que nadie controle sus caminos. Las personas dicen, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Eso es lo que nos enseña esa palabra. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? ¿Cuál es la consecuencia de que las personas no quieran vivir bajo la ley de Dios? De que el amor de muchos se enfriará, dice. El amor de muchos se enfriará. La misma palabra anomos es citada por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y mire cómo lo cita. En Mateo 7, 21, 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto nosotros debemos de resaltar. Esa palabra maldad significa rechazar abiertamente, rebeldemente la ley de Dios. Y es tremendo, hermanos, porque si vemos el contexto de Mateo 7:21, está hablando de personas que profesan su nombre. Señor, Señor. Estamos viendo personas que tienen alguna actividad religiosa. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos el servicio en la iglesia. En tu nombre salimos a evangelizar. Pero se trata en realidad de personas que rechazan la ley de Dios. No queremos el segundo mandamiento. No queremos que el Señor ordene nuestra adoración. Nosotros queremos adorar como queremos.
No queremos el cuarto mandamiento. El día domingo también es mío. Yo hago lo que yo quiero en el día domingo. Después de que evangelice, le llaman Señor, pero no le obedecen. En una actitud rebelde constante. Aquellos quienes rechazaron abierta o encubiertamente la palabra que distingue entre el bien y el mal, moralmente hablando, junto con sus seguidores también serán rechazados del cielo de Dios. Y esto nosotros lo vamos a ver en un momento. Esta profecía, hermanos, nos dice que este rechazo a someterse a la ley de Dios se incrementará. Este rechazo de someterse a Cristo como Señor crecerá. Este rechazo, esta rebelión va a crecer exponencialmente. No va a ir sumando. 1 más 1 más 1, no. Sino que esa palabra implica un crecimiento exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Así va a crecer, hermanos, esa maldad que nosotros vemos en la Escritura. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros debemos responder como cristianos en un ambiente hostil a la ley de Dios? Ese es el motivo del mensaje. ¿Cómo es que nosotros tenemos que responder en un ambiente hostil? En un ambiente que rechaza la palabra de Dios como ley. Primeramente, hermanos, hay que reconocer que este rechazo a la ley de Dios va a despertar una lucha, va a despertar una batalla, va a despertar una guerra entre los que defienden la impiedad y la iniquidad contra aquellos que testifican de ella. ¿Y cómo testifica un cristiano de la verdad? Por medio de su boca, por medio de su conducta personal y por medio de sus cantos. Los tales tendrán ataques. Los que defiendan la verdad de estas tres maneras tendrán ataques. ¿De quiénes? De los que viven rechazando la ley de Dios de forma rebelde. Y estos tales son aquellos quienes se declaran abiertamente en contra de Cristo, como también los apóstatas de la fe cristiana. Los falsos hermanos son los que también van a atacar a aquellos que quieren vivir piadosamente. Los tales dicen, no queremos que les pongan límites a nuestras concupiscencias. Quitemos la ley de Dios, porque la ley de Dios es la que pone límites al hombre. No queremos que pongan barreras a nuestros vicios. Quitemos la ley de Dios, porque ella pone límites a nuestros vicios. O hay algunos que todavía se creen más astutos y para quitar ese límite a los vicios dicen, bueno, el Señor no prohíbe que nos emborrachemos, pero no dice que no podemos beber licor. Otra manera de hablar es, déjennos vivir nuestras vidas como nos gusta. Toleren mi pensamiento y mi vida sin la ley de Dios. Tolérenme. Hermanos, la sociedad está en un declive total. Y el creyente vive en medio de ese declive total. La iglesia que profesa el nombre de Cristo también está cuesta abajo. Y como cristianos vivimos en medio de un ambiente hostil dentro de la iglesia misma, o la llamada iglesia, que es falsa, en verdad, ¿no? Mire, vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 8, porque hemos estado viendo de que el Señor nos enseña que todas estas cosas, estas persecuciones van a suceder desde su ascensión a los cielos para estar en su trono ahora junto con el Padre hasta que Él venga. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 8 dice, también debéis saber esto, que en los postreros días, mire cómo dice, o sea, en los días que estamos viviendo ahora, los días desde que el Señor ascendió a los cielos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y ese peligro se multiplica y se va multiplicando. Porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mire cómo dice aquí. Claro, la descripción hasta ahora, hermanos, es una descripción terrible. Pero ahora mire cómo dice la Escritura en el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 6 sigue. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora fíjense cómo, si usted junta ese versículo 5 y el final del versículo 8, vamos a darnos cuenta de que el apóstol Pablo no solamente está describiendo el carácter de las personas que se encuentran fuera de la iglesia del Señor, sino que está hablando de aquellos que son falsos hermanos. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 8, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Los tiempos peligrosos se caracterizan por hombres que se aman a sí mismos. Así comienza este pasaje. Hombres que se aman a sí mismos, pero que también están dentro de la iglesia. Porque esos hombres que se aman a sí mismos tienen apariencia de piedad, pero su vida los niega. Apariencia de piedad. Se aman a sí mismos. Ellos quieren que otros hagan y digan cosas que les guste y les agrade. Eso es un amador de sí mismo. No me gusta que me hagan disciplina en la iglesia. Me voy de esta iglesia. No me gusta porque esa predicación es incómoda para mí. Me busco otra iglesia. ¿Por qué? Porque me amo a mí mismo. Y ese pastor, ese predicador, no está haciendo lo que a mí me gusta. No está diciendo lo que a mí me agrada. A mí, yo soy el centro de todo. Yo me amo a mí. Y todos deberían complacerme a mí. Y esto incluye, pues, como vemos, el servicio y la predicación dentro de la iglesia. No me gustan los himnos. No me gustan los himnos. Me voy de la iglesia. No me gusta la predicación. Me voy de la iglesia. No me gusta que me disciplinen. Me voy de la iglesia porque me amo. Yo quiero que hagan lo que a mí me gusta. Yo soy el centro de todo. Pero estoy dentro de la iglesia. Pero así como el amor es una característica de estos hombres, el odio también lo es. Y ahí usted lo lee en los versículos que estamos viendo. Los tales aborrecen todo y a todo lo que refleje lo bueno. Es fácil corromper la iglesia, hermanos. Es fácil. Los números no implican que sea una iglesia donde necesariamente se predique la palabra de Dios, la ortodoxia o la sana doctrina, como están hablando. Aunque vivimos tiempos en que las personas lo que quieren es eso. Predícame sana doctrina, pero no te metas en mi vida. No quiero que me prediques ninguna herejía, pero no te inmiscuyas en mis asuntos. Yo no sé qué clase de pastorado puede ser eso. Pero estos hombres se aman a sí mismos y odian a todo lo que es bueno y a todo aquel que es bueno y predica lo que es bueno y vive como lo que es bueno. Lo odian. Y la lista que nosotros vemos aquí es horrible, hermanos. Amadores de sí mismos, es decir, egoístas, avaros porque aman el dinero, vanagloriosos, se creen más importantes que los demás, soberbios, orgullosos, blasfemos, no tendrán respeto por Dios,
desobedientes a los padres, eso ya lo vemos, ingratos, es decir, son malagradecidos, impíos, porque ofenderán a todos, sin afecto natural, implacables, es decir, son crueles y violentos, calumniadores, dirán mentiras acerca de los demás, intemperantes, no podrán dominar sus malos deseos, crueles, serán llenos de odio, aborrecedores de lo bueno, ya vimos, aman y aborrecen, traidores, ellos traicionarán a los que sea necesario traicionar, impetuosos, actúan sin pensar, infatuados, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que esta clase de hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar reformados, que se hacen llamar protestantes, pero dice que ellos, la misma Biblia dice que ellos que están dentro de la iglesia aparentan ser piadosos, pero sus conductas demuestran todo lo contrario. Este versículo habla de una gran corrupción, hermanos. Habla de una gran corrupción en la llamada iglesia del Señor. Este pasaje que hemos leído en relación con el pasaje que estamos viendo en Lucas y Mateo habla de que todo esto se está incrementando dentro de la llamada iglesia evangélica, sin importar la denominación, porque todo está corrompido. Todo. Y ahora todavía más, hermanos. Vamos a comparar ahora este versículo que hemos leído, en el cual nosotros vamos a ver todo esto que está dentro de la iglesia con Romanos 1. Romanos 1, del versículo 29 al 32, mire cómo dice la palabra. Si ahora nosotros estamos viendo de que la Escritura se refiere así a personas que han hecho una profesión de fe en Cristo, que tienen una apariencia de piedad, ahora mire cómo Romanos 1 habla de aquel que es incrédulo. Romanos 1, del 29 al 32 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Hermanos, qué tremendo que el mismo apóstol Pablo prácticamente diga las mismas características morales de un profesante que de un incrédulo. Porque Romanos 1 está condenando a toda la humanidad. Y si unimos estos dos pasajes inspirados, diremos que dentro de la iglesia profesante hay profesantes que están en un estado de depravación total. Porque esto es simplemente la enumeración del carácter de un hombre o de una mujer que está en un estado de depravación total. En Lucas 29, 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, el que persevera hasta el fin no ha sido abandonado por el Señor. Quizás se nos puede venir a nosotros la idea, bueno, hay un mundo de impiedad, hay un mundo de traiciones, la gente aborrece lo bueno, ama lo malo, existe avaricia, existe egoísmo, todo esto está dentro de la iglesia. Ahora, tenemos nosotros que perseverar hasta el final, pero Dios no nos ha dejado solos. Cuando Él dice, el que persevere hasta el fin será salvo, no está diciendo, bueno, ahora tú tienes que andar por tu cuenta. Tú tienes que ver cómo te las arreglas en medio de toda esa lista de personas que están enumeradas en esos vicios, en esos pecados, en esas iniquidades, en esas maldades. Tú verás cómo te las arreglas. No, hermano. Sino que el creyente persevera. ¿Por qué? Porque es guardado por el poder de Dios. El creyente persevera porque es guardado por el poder de Dios.
Es algo que pues el Señor nos manda, pero Él hace lo que nos manda a nosotros. ¿Se acuerda usted de esa oración que hizo San Agustín? Señor, ordena todo lo que quieras, pero ayúdanos a hacer lo que tú ordenas. El Señor está ayudando a que los suyos perseveren en medio de un ambiente hostil hacia la verdad, hostil hacia la santidad, hostil hacia la impureza. Estos pasajes que hemos leído nosotros nos indican que no habrá amor por Dios. No va a haber amor por Dios, no va a haber amor por Cristo, no va a haber amor por los santos, ni siquiera va a haber amor por los perdidos. Se incrementa la maldad, se enfría el amor. Los tiempos de hoy son tiempos peligrosos. La Biblia nos dice de esa manera, donde los santos del Señor son perseguidos por espada, son perseguidos por lengua. No solamente son perseguidos por los incrédulos, sino también son perseguidos por los apóstatas de la fe cristiana. Son perseguidos ¿por quiénes? Por los que tienen apariencia de piedad. Eso es lo que dice la Biblia. Somos perseguidos por los que han hecho una profesión de fe. Somos perseguidos por quienes han hecho esa profesión falsa de fe, que tienen el disfraz de la piedad. Pero cuando uno los mira, pues no encuentra mucha diferencia entre esa persona y un mundano. Y lo más triste es de que algunas veces podemos encontrar personas que no son creyentes, que no han hecho una profesión de fe en Cristo, que andan en mayor integridad, que andan en verdad. Un moralista no andaría como muchos profesantes andan ahora. Eso es la vergüenza total del Evangelio. Yo a veces he comentado así con un hermano una vez, cuando estábamos viendo a veces la hipocresía de muchos. Yo le decía a este hermano, mire, hermano querido, yo tengo hermanos también de sangre, hijos de mi papá y de mi mamá, pero que nunca llegarían al nivel que esos profesantes cristianos llegan. Porque mi mamá a nosotros nos ha criado de una manera diferente. Yo lo que le decía al hermano es que mi hermano de carne y sangre que está sin Cristo nunca llegaría tan bajo. Nunca sería hipócrita, nunca levantaría falsos testimonios, nunca mentiría, porque así nos ha enseñado nuestra madre en las cosas que ellos hacen. Pero tenemos esas personas dentro de la iglesia. Y esas personas pues son los que nos persiguen. Cuando se enfría el amor por el Señor, que es lo que nosotros vemos en la Escritura, y en Mateo 24:12, cuando se enfría el amor por el Señor, la piedad es pura apariencia. Cuando se enfría el amor por el Señor, la piedad es un disfraz. Es lo que dice la Biblia. Es un disfraz, es una máscara, una mascareta. Cuando se enfría el amor por Dios, la ley moral se convierte en una ofensa. Cuando se enfría el amor por Dios, se acepta lo profano, lo mundano y lo liberal. Cuando se enfría el amor por Dios, a los obedientes se les llama legalistas, pietistas y otra clase de cosas. Cuando se enfría el amor por Dios, en la iglesia se defienden a los que tienen perfiles ecuménicos. Cuando se enfría el amor por Dios, se les permite pasar la cena a los adúlteros, a los fornicarios, a los calumniadores. Cuando se enfría el amor por Dios, a los mentirosos se les llama hermanos. Se les llama hermanos a quienes están todavía evidenciando todos estos vicios en su carácter. Se les dice hermanos cuando se enfría el amor por Dios. Cada vez son muy pocos los que demuestran su amor a Dios por medio de la obediencia. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es difícil, hermanos, en estos días encontrar a uno que se llame cristiano y ande en integridad, camine en verdad, camine en justicia, que ame a Cristo y su palabra sin ninguna condición. Es difícil. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos en medio de toda impiedad? Toda esta impiedad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque pues, la Escritura nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Eso es lo que dice la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, habla de una religión pura. Habla de una iglesia santa y sin mancha. Pero quienes buscamos ese fin supremo de vida somos considerados como enemigos de Cristo y su evangelio. Hermanos, a los buenos se les dice malo y a los malos se les dice bueno. Al que obedece al Señor se le insulta. Al que cumple en su oficio se le difama. Al que quiere vivir poniendo en práctica lo que el Señor ordena por medio de su palabra, se le tiene como la peor cosa del mundo. Así lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Primero que nada, tenemos que obedecer al Señor. ¿Cómo? Siendo luz en medio de las tinieblas. Y esto implica no solo apartarnos de las tinieblas. Es bien fácil, ¿verdad? Bueno, yo me aparto de las tinieblas. Yo me voy a apartar de esa conducta que moralmente es contraria a la palabra de Dios. No es solamente separarnos de eso, sino denunciarlo también. Se necesita valor para decir no a esto, se necesita más valor para denunciar, decir las cosas como son. Debemos exponer el pecado y amándolo como es. Y la Biblia nos exhorta a nosotros eso. Es pecado, no es un error, no es una falla, sino que deben ser denunciadas las actitudes y las conductas que son contrarias a la palabra revelada de Dios, la Biblia. Y es tremendo, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros acerca de ser luz y el precio que tiene ser luz. Porque no solamente usted va a creer de que, bueno, yo me aparto. Cuando uno se aparta de ellos, ya es ofensivo para ellos. Ellos dicen, pero ¿por qué se aparta de mí? ¿Que tú te crees más santo que yo? ¿Tú te crees más limpio que yo? ¿Tú te crees el puro? ¿Te crees el puritano? Ya separarnos nomás es ofensivo para esa gente. ¿Cuánto más creen ustedes que se van a ofender cuando los denunciemos? O denunciemos todas sus actitudes viciosas como pecado delante de la palabra de Dios. Mire cómo le instruye Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo voy a leer 3 pasajes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como luz. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos visto de qué manera se da testimonio, ¿no es cierto? De 3 maneras. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, como dice, participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Ser luz significa participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2 de Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Participa de las aflicciones, Timoteo. Sufre penalidades. 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor acá nos dice bien claro que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas aborrecen la luz, nos enseña la Escritura. Vamos a tener como recompensa la persecución a nosotros, pero la Escritura nos dice a nosotros: participa de las aflicciones, da testimonio del Señor, participa de las aflicciones, sufre penalidades, soporta las aflicciones. Eso es lo que el Señor nos dice. En segundo lugar, hermanos, debemos mirar a Habacuc. Habacuc, el profeta Habacuc. Y este profeta, hermanos, es tremendo. Él se atrevió a hacerle preguntas a Dios. Se atrevió. Nosotros estamos aquí, podemos ver toda la impiedad fuera de la iglesia, podemos ver toda la impiedad dentro de la iglesia, pero nosotros pienso que no oraríamos
nos pararíamos y le diríamos: Señor, ¿pero por qué permites tú todo esto? ¿Alguien se atrevería? Yo creo que no. Simplemente oraríamos al Señor para que nos dé discernimiento de las cosas. Creemos que Dios está en control de todo. Pero Habacuc sí le preguntó al Señor. Habacuc le preguntó, el versículo del capítulo 1, versículo 3 del libro del profeta Habacuc dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad y la opresión? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y la opresión? También en ese capítulo 1, versículos 13 y 14, mire cómo dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Señor, ¿sabes qué? Tú ves, yo veo de que aquí al justo, el impío, le hace lo que quiere. Y tú no dices nada. Señor, parece que nadie gobierna. ¿Estás en tu trono, Señor? Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a denunciar o hablar así, pero al profeta pues le parece que la recompensa de los impíos y de los apóstatas que rechazan la ley de Dios es paz y prosperidad. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. El profeta Habacuc pensaba de esa forma al ver en sus días una multiplicación de la iniquidad y del caos. Pero Dios le dice al profeta que Él está en control. Es verdad, está aumentando la iniquidad exponencialmente. Pero tenemos que ser como Habacuc, como el Señor nos dice por medio de su palabra, por medio del profeta Habacuc. Él está en control. A pesar de eso, Cristo gobierna. A pesar de que se está incrementando la maldad, a pesar que nosotros somos perseguidos, a pesar que nosotros somos insultados, a pesar que los cristianos son muertos, somos más que vencedores, también dice la Biblia. Aunque no podemos tal vez relacionar bien en nuestra mente, pero tenemos que creerlo. Dios está en control y el futuro en gloria le pertenece ¿a quién? Al justo. Entonces nosotros como creyentes fieles debemos esperar con gozo. Debemos esperar en medio de la impiedad de nuestros días en que Dios juzgará con justo juicio. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer nosotros en medio de este ambiente hostil a la verdad, hostil a la ley de Dios. Primero, ser luz, soportar las aflicciones por ser luz, y en segundo lugar tenemos que esperar en el Señor. Él va a juzgar. Por eso Habacuc capítulo 3 versículos del 16 al 18 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos y hermanas, los insultos, y escuche bien lo que yo le voy a decir, porque eso es parte de lo que yo tengo aquí en mi corazón. Los insultos de los pecadores y de los apóstatas, esa persecución de lengua, se acabará cuando el Señor venga, o cuando nosotros muramos y vayamos a la presencia de Él, porque nunca más los vamos a ver. Nunca más los vamos a ver. Nunca más vamos a escuchar sus voces insultándonos. Nunca más vamos a oír ni leer nada contra nosotros, porque ellos no van a estar en el mismo lugar donde nosotros estaremos. El Señor jamás permitirá la entrada de ellos en su cielo. El Señor, cuando ellos vayan y digan: Señor, prediqué las doctrinas de la gracia,
Señor, salí a predicar el Evangelio. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿O acaso creen ustedes que ellos estarán en el mismo lugar donde estarán los santos fieles de Dios? ¿Ustedes creen eso? ¿O piensan ustedes que el difensor de la impiedad morará por siempre con el piadoso? No, hermanos. Eso va a tener un fin. Dios juzgará con justo juicio. Si no es aquí en la tierra, va a ser cuando Él venga o cuando nosotros muramos. Nunca más vamos a saber de ellos. Nunca más. Por eso, nosotros debemos de perseverar hasta el fin, porque eso demuestra que nosotros somos salvos. Vamos.